Ricardo Exactamente. Divague. Ahí está, muy bien. Acá empiezo a dar sala, ¿eh? Chupi, Bueno, chupi, 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 chupi. Ahí, vamos entrando. Hola, bienvenidos a los que se... Hola, Miguel. Estás muteada, Susi. Ah, se Ahí quedó. está, sí, porque justo llegó el gordo de trabajar. Este, buenas, buenas a todos, qué lindo verlos. Si ponen la cámara mejor. Ahí está, perfecto. Hola, muy buenas noches desde España. hola, Hola, ¿qué Miguel. tal? Miguel, Miguel. ¿cómo están? Vale, Marce, Irene, hola a todos. Bien. Marina, Hola. Hola, buenas ¿qué tal? tardes. ¿Qué tal, Marina. Marina? ¿Cómo estás? Ahí está. Van entrando de a poquito, que están en sala de espera. Hola, Irene, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien. Hola Marta, buenas tardes a Hola, todos. Patricia. Hola, hola. Hola. Hola, Marsh. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo ¿Qué tal? están? Bien, muy bien. Bueno, muy bien. Ahí está entrando Vero también. Ajá, Irene, sin nada más. ¿Eh? Hace frío, Michel, por allá, por Hola, España. Vero. Esta semana nos ha caído la primera nevada del invierno. Ah, Ha Mm. caído. Nos hemos quedado no muy frío en 2 graditos. Y ahora Mirá, mismo marca 6. O 6 sea grados, que uf. se ¿En qué aguanta. lugar de España está? En La Rioja Española, en Logroño, en el norte. Tengo a mi hija viviendo ahí cerca de Valencia, en Burjasot. ¿vos, Miguel, de dónde sos? ¿De qué parte? Andalucía. De Andalucía, de Jaén, tierra de olivos, 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 olivos. Luces de Jaén, aceituneros altivos. Mucho más calorcito que donde está José Miguel. Ajá. Bueno, y ahí en Ushuaia, ¿cuánto estaba haciendo, Susi? Estás muteada. Acá, a mí, ¿cuántos grados, chicos, está haciendo ahora, Jorge? Ya te digo, Porque acá adentro no se siente para nada, obviamente, porque siempre está Claro. todo, no se apaga nunca los calefactores. 8 Mm. 8 8 grados, grados. 8 grados. Mi vida, la boleta después. Sí, lo que pasa que acá tienen el beneficio, ¿viste? Mm. Claro, pues si no. Y Claro. acá me acotan, 8 grados es mucho ya. Ah, mira. No sé por qué no me aparece. A ver, está. Ahí Bueno, está. vamos a Bueno, comenzar hoy un día feriado, gracias bastante por estar. especial, mucha gente que está de viaje, pero nosotros estamos acá para deleitarnos con cuentos de terror, de misterio. Vamos a ver qué Suspenso. nos traen los narradores y narradoras que hoy acompañan. Y te van a narrar Fabián Escopa, Berta Stornini, Susana Calderón y Mónica Mónica Monzón. Monzón y un invitado especial que estuvo en el patio anterior, nuestro querido Miguel, Miguel Fo. Así que gracias, Miguel, también por sumarte. Pero como tenemos el tiempo acotado, Sí. a narrar se ha dicho. Gracias a todos por estar. Gracias a todos. Bueno, vamos a arrancar con Fabi, con Fabián Escopa.
Bueno, un temita técnico y ya arrancamos. Dale. Era un bosque inmenso, casi virgen, donde la gente vivía en sus casas de madera taladas de los montes, pero eran hogares de paso, porque la mayoría de sus habitantes las abandonaban en busca de una mayor prosperidad. Pero había un hombre que había sido uno de los primeros en llegar al lugar, que vivía solo, en medio del bosque, en el corazón del bosque, en su casa de madera. Vivía de las pieles de animales salvajes que vendía en el pueblo vecino. Su casa de troncos tenía una única puerta y justo frente a ella una sola ventana que estaba clausurada con tablones. Los pocos cazadores que pasaban por ahí decían que siempre había estado clausurada. La verdad que se dijeron muchas cosas, se contaron muchas historias, hasta que un día se supo la verdad. El hombre se llamaba Murlock, tenía 50 años, pero su pelo blanco, su barba larga y las arrugas pronunciadas le daban un aspecto de alguien mucho mayor. Había llegado al monte siendo muy joven, enseguida construyó su cabaña, desmalezó el monte y armó su granja rápidamente. Pero no llegó solo. Estaba casado, enamorado con una joven que lo había seguido a todas partes, dispuesta a atravesar cualquier tipo de peligros y aventuras con tal de estar a su lado. Un día Murlock llegó de cazar y encontró que su mujer volaba de fiebre y deliraba. No había un médico ni un vecino a kilómetros a la redonda, y como no podía dejarla en esa condición para ir a buscar ayuda, se quedó él mismo, cuidándola sin despegarse un minuto del lado de ella. Pero al tercer día, ella quedó inconsciente y murió. Murlock no podía entender, no podía acreditar la muerte de ella. Estaba al lado, se quedó al lado de su cuerpo durante mucho tiempo, impávido, sin siquiera poder llorar. Pero bueno, tomó conciencia de que tenía que preparar el funeral. Ay, Dios, mañana voy a tener que preparar el cajón, cavar la fosa y después, ¿cómo la voy a extrañar? La casa se iba poniendo en penumbras y él estaba parado horas al lado de su cuerpo sin despegarse un instante de ella. Pensaba por momentos, soñaba, se ilusionaba con que todo fuera una pesadilla, que en cualquier momento su mujer iba a estar de vuelta con él y las cosas serían como antes. Pero ya el cansancio era tan grande que lo terminó venciendo y se dejó caer en una silla, apoyó los brazos en el borde de la mesa, hundió la cabeza y empezó a quedarse dormido. Fue en ese momento que entró por la ventana abierta un quejido largo como el llanto de un chico perdido en el bosque. Pero Murlock no se movió, estaba exhausto. Enseguida ese quejido se escuchó más de cerca, pero Murlock ya dormía. Y así pasaron unas horas, la casa estaba totalmente a oscuras, y después de algunas horas Murlock se despertó de golpe, levantó la cabeza, algo lo había despertado. No veía absolutamente nada, ni siquiera podía ver la mesa en donde había puesto a su mujer para velarla. Pasaban las horas, el tiempo, y Murlock desesperado no podía entender, quería ni siquiera respirar para agudizar sus sentidos y saber qué fue aquello que lo despertó. Y fue en ese momento cuando la mesa tembló debajo de sus manos y le pareció oír, creyó oír como unas pisadas de pies descalzos sobre el piso. Murlock estaba aturdido. Estaba aterrado, los segundos le parecían horas
quería saber qué era eso que le pareció escuchar, quería balbucear el nombre de su mujer, pero ni siquiera podía hablar, estaba como paralizado porque tampoco pudo tocar la mesa para ver si el cuerpo de ella todavía estaba ahí, hasta que ocurrió algo que lo conmocionó. Un cuerpo pesado se abalanzó sobre la mesa y a su vez lo golpeó en el pecho y lo tiró de la silla. Enseguida escuchó algo que cayó al suelo con tanta fuerza que tembló toda la casa. Fue ahí cuando se paró y estaba aturdido, sin saber qué hacer, qué eran esos sonidos espantosos como de una pelea brutal. Ahí sí extendió la mano sobre la mesa y el cuerpo ya no estaba. Murloc estaba al borde de la locura. Se dejó llevar por sus instintos, pegó un salto y agarró el rifle cargado que estaba apoyado en la pared, y sin apuntar a ningún lado, disparó. El fogonazo iluminó la vivienda por un instante y él pudo ver claramente una enorme pantera que arrastraba el cuerpo de su mujer hacia la ventana. La agarraba con los colmillos en su garganta. Para Murloc fue demasiado y se desvaneció. Cuando recuperó la conciencia, ya era de día. Ahí pudo ver el cuerpo de su mujer que yacía junto a la ventana. El animal lo había dejado ahí, espantado por el disparo, y lo había abandonado. Tenía las ropas desgarradas, el pelo revuelto, estaba toda ensangrentada. Lo que a Murloc le llamó la atención fue que la cinta con la que él había atado las muñecas de su esposa estaba cortada y ella tenía los puños apretados. Pero lo que más le llamó la atención todavía fue que entre los dientes de ella había un pedazo de oreja del animal. Murloc no lo pensó demasiado. Enterró el cuerpo de su mujer y clausuró para siempre la única ventana de la casa. Muy bueno. Buenísimo. Bueno, Fabi. Decinos el nombre y el autor. Bueno, este cuento se llama La ventana clausurada y es del autor norteamericano Ambrose Bierce. Ajá. Buenísimo. Ok, muy bueno, excelente. Bueno, gracias. Ambrose Bierce, ahora ya caí. Bueno, la pronunciación, Susi, vos la sabés bien. ¿Cómo se dice? Ambrose, Ambrose Bierce. Ambrose Bierce. Bueno, profe de inglés, bien No, dicho. sorry. No, Ay, me sale. Bueno, Martuli, ¿vamos a la siguiente narradora? vamos. Espera que acá le pusieron, como siempre, excelente Fabián, muy buena la iluminación. El efecto de las gafas es bestial. Qué bueno, Fabián, Sí. muy lindo narrado, la ambientación, muy buena. Ay, es lindo leerles, por eso. Mm, Eh, Gracias. vamos a acá a a Susi. mostrar, así. Ahí está. Desmuteate, Susi, estás muteada. Sí, Ahí está. ¿listo? Eh, ¿Listo? sí. En mi infancia no había salas de juegos electrónicos, ni salas de escape, ni esto de las experiencias inmersivas. Nosotros, con toda la familia, siempre esperábamos con muchas ganas, con mucha ansiedad, la llegada del circo a la ciudad. Dejamos de ir cuando fuimos conscientes de esto del maltrato animal y de la peligrosidad de por ahí algún fiera que se escapara. Por suerte, entre el 2009 y 2015, en la Argentina, leyes, decretos determinaron la prohibición de animales en el circo. Hoy, a mis 69 años, busco cualquier excusa para ir al circo. La gran motivación es llevar a mis nietos. Pero en realidad me encanta ir a mí al circo. Lo que más me gusta es el acto de los payasos, sus ocurrencias,
y lo que me provoca mucha adrenalina, cierta expectativa y un poco de miedo es la escena de los actos de magia. Hoy todo es más fácil, hasta los actos de magia. En algún lugar, en algún circo, un mago saca de la galera un serrucho y corta en dos el cajón donde sale la cabeza, salen los brazos, las piernas de una mujer, de su partener. La mujer le sonríe al público. La sala está llena, el público expectante. La mujer ¿Se le cortó justo? Cortó, sí, Ay, sí, se le Pero cortó. fue la sí, magia se le Es cortó del la... momento. Suspenso. Pero está ella. Recién se le había Ay, cortado a Juan. qué lástima. Se ve que meterte con los magos del circo tiene eso. Tiene sus cosas. Pero qué, a ver. Este patio es peligroso. Está todavía ella en pantalla. Son todas cosas de terror. La Chan, cortaron chan. por la mitad. La cortaron por la mitad. Bueno, Ah, ¿Quieres que sigamos con la próxima sí, narradora y y después después me si ella puede Sí, reconectar, es parte del cuento. a ver Ahora qué. sale, Ah, ahora sale claro, descabezada. por ahí es parte del cuento. Bueno, entonces vamos a seguir con Bertitas y después vuelve Vamos, Susi. seguimos Sí, con la ponemos. Berta. Dale, dale, Bertu. 2 horas después que Narcisus Claudius entró a su choza, se empezó a sentir mal. No le quiso dar importancia, pero inmediatamente sintió que sus brazos, sus piernas se entumecían y cayó como una bolsa al suelo. Escuchó que su novia lloraba y gritaba desesperadamente. Él no podía hablar, pero también escuchó otra voz extraña que decía, murió. Al día siguiente, Narcisus Clavius, con 18 años, era enterrado. A las 72 horas volvió a escuchar esa voz. Arriba, arriba. Sintió que unos brazos lo levantaban y le metían en la boca, así forzada, un puré de batata con miel de caña y unas hierbas. Y lo transportaron hacia el cañaveral. La empresa azucarera que estaba instalada en la zona cada vez necesitaba más trabajadores que no duraban. El encargado de conseguirlos era el brujo Boyce. Boyce recibía una moneda de oro por cada persona que llevaba. Pero en el caso de Narciso, recibió 2, porque era muy joven, no iba a aguantar ese trabajo duro. Ahí, en el cañaveral, lo dejaron tirado a Narciso, mientras el brujo machacaba una calavera en un mortero y le ponía pez globo disecado más rana marina, una mezcla que la ponía en el caldero, la dejaba hervir y después que se enfriaba se las daba. Narcissus Clavius se transformó en un zombie. Ahí el trabajo era de sol a sol, lo único que dejaban era para comer. Todos los que trabajaban ahí eran zombies. Esa mirada perdida,
el ruido del tambor constantemente sonando y los capataces dándole con el látigo para que trabajaran más. Los zombies cortaban ahí, cortaban las cañas, le sacaban las hojas, las apilaban y seguían trabajando. Narciso Clavius sabía quién era porque estaba ahí, pero su mente estaba totalmente obnubilada, los ojos muertos. Cuando iban a comer, los capataces les daban una buena comida. Y a todos los que trabajaban les daban ese famoso puré de batata con esas hierbas, sin sal. Pero ocurrió un accidente, se movió la mesa, se volcó la sal sobre un plato. Cuando Narcissus empezó a comer, no se dio cuenta del gusto distinto. Pero al llegar otra vez al cañaveral, eh, sus músculos tenían otra fuerza. Empezó a ver el horror que lo estaba envolviendo. En ese momento se acercó el capataz con el látigo. Él se lo aferró al capataz, lo agarró del cuello y lo hizo desmayar. Estaba libre. Y empezó a correr, a correr, a correr. Y le llegaban así, como ramalazos de quién era, de dónde había venido. Y seguía corriendo y corriendo. ¿Y cómo se había muerto? ¿Cómo lo habían enterrado? De pronto llegó a la casa de su hermano Pedro. Pedro no lo podía creer. Narciso estaba vivo. Se pusieron a hablar, así atropelladamente. Se contaban lo que había pasado durante esos 2 años. Era increíble. Narciso quería saber quién había promovido eso. Y el hermano le decía que lo dejara todo ahí, que, que se tenía que olvidar porque era muy peligroso. Pero insistió. Es el mago. El mago iba al monte bastante seguido a cuidar su tesoro, esas monedas de oro. Las tenía bien ocultas, abajo de ramas y huesos. Y hace unos días una sensación de que alguien lo miraba, pero debía ser algún alma en pena. Ese día llegó bailando y decía, soy rico, soy rico. Pero ni bien vio eso, se dio cuenta de que estaba todo desordenado. Lo habían robado. Y ahí vio al ladrón que empezaba a correr. Entonces empezó a correr y correr atrás de él. Era un juego del gato y el ratón. El otro corría muy ágilmente. En eso frenaba un poco, lo dejaba alcanzar y seguía de largo. Desesperado por recuperar esas monedas, dio un salto y cayó adentro de un pozo muy profundo. Se desmayó. Y cuando volvió en sí, sintió que le caían todas las monedas de oro. Entonces, desesperado, gritaba que quería salir. ¿Quién eres? Dijo. Escuchó, fue lo último que escuchó. Uno de tus muertos vivos. Y siguió cayendo la tierra a tierra. Cuando el brujo quedó totalmente sepultado, Narcissus Clavius supo que realmente era libre. Ah, cuentazo, hermoso, Berta, re lindo. Muy El bien. cuento se llama Zombie, es de Lucía Laragione. Hermoso, Lindo, hermoso. lindo cuento. Bueno, vamos, ¿volvió Susi? Sí, Acá acá está. está, vamos. Tusi encima tiene una particularidad hoy. Está haciéndolo por Zoom, pero tiene ahí en su casa público, porque tiene su familia que la está escuchando también.
Y acá, Susi, nos quedamos con ganas del cuento. Por eso me dice, entro otra vez, pero sí, si queremos Pero saber por qué pasó con el favor, cuento. claro. ¿Qué pasó con la mujer cortada? Bueno, Te todo tuyo, escuchamos. Susi. Bueno, como les contaba que en mi infancia no había ni salas de juegos electrónicos, ni estos de las experiencias inmersivas o salas de escapes. Realmente disfrutábamos muchísimo toda la familia del circo. Eh, y bueno, nada, esperábamos con ansiedad la llegada de un circo a la ciudad. Hoy, a los 69 años, me sigue encantando ir al circo y busco cualquier pretexto. La gran motivación son mis nietos. Me río a carcajada con todo lo que es ocurrencia de los payasos, pero lo que me gusta es el espectáculo de los magos. Me provocan cierta inquietud y también cierto miedo. Por suerte, hoy no hay animales en el circo porque habíamos dejado de asistir al circo por el maltrato animal y también la peligrosidad que significaba que por ahí una de esas animales famélicos de hambre se escapara a las noticias que habían devorado personas. Esto ya no existe. Eh, Hoy todo es más fácil, aún en los actos de magia. En algún lugar del mundo, en algún circo, un mago saca de su galera un serrucho y corta en dos la caja por debajo de la cabeza, los brazos y las piernas de su partener. El público llena la sala, está en silencio, expectante, música alegre de circo. La mujer sonríe al público. De repente, música de suspenso, música de terror. Y la mujer comienza a tener un rictus en su cara de terror, de miedo, y comienza a gritar desesperadamente, comienza a aullar. El público sigue en silencio. Los gritos de la mujer se van apagando, ya son suaves y hay silencio. Silencio del público, silencio de la mujer. La sangre corre por el escenario, llega casi hasta la primera fila y ya está corriendo la sangre por el pasillo. Entonces el público se levanta de sus butacas y comienza a aplaudir, y comienza a cantar, y comienza a decir viva, viva, otra, placer. El mago se retira a su camerino. El dueño del circo lo abraza nuevamente a sala llena. El mago se saca su capa, limpia el serrucho de sangre y reacciona en voz alta. Antes el público era mucho más exigente, pretendía que la mujer saliera entera de la cama. Hoy todo es más fácil. Excepto conseguir tener, claro. De Ana María Schwa, mago con serrucho.
Muy bueno, Muy bueno. muy bueno. Acá Muy hay bueno. unos mensajes. Bueno, Susana, cuando se cortó te pusieron, es parte del cuento. Muy bueno, Berta, el clima de misterio. Qué cuento terrible. Muy bueno. Describe un poco el ser humano. Sí, es verdad también eso. Bueno, y ahora, Susi, Vamos a la última narradora antes de nuestro invitado especial, Mónica. Te escuchamos. desmuteate, Mónica, estás muteada. Desmuteate. Ahí está. ¿Estamos? Bueno, ellos se habían amado con un amor tormentoso. Habían llorado muchas noches uno a causa del otro. Se habían amado, se habían besado, se habían abrazado, pero también se habían mordido y se habían pegado. Se habían engañado y se habían perdonado. Se habían reprochado y se habían comprendido. Habían soportado juntos muchos dolores y tristezas, también al paso de los años, pero también habían compartido muchas alegrías. Hasta que un día descubrieron que ya eran lo suficientemente sabios como para sonreír al ver los deterioros del tiempo en el otro. Entonces se convencieron de que habían empezado a envejecer. Él se sentaba en el jardín, leía el diario, arreglaba interminablemente relojes antiguos que después regalaba. Y ella cuidaba las flores, la comida. Iban juntos a hacer las compras y cargaban la bolsa trayendo una manija cada uno. Parecía que siempre tenían de qué conversar. Iban al cine, alternaban religiosamente una de amor y una de acción. Ella lloraba mucho en el cine y él no lloraba, pero tampoco se burlaba. Habían tenido un hijo que había fallecido y una hija que vivía en el extranjero. Ella escribía las cartas y él las llevaba al correo. Una vez al mes iban al cementerio. Ella llevaba las flores y él se quedaba de pie detrás de ella, en silencio. Tenían un baúl donde guardaban muchísimas fotografías de tantos años compartidos, junto con otras que habían sido heredadas de madres, de sus abuelas. Fotografías de gente muy solemne, mujeres de traje largo, de pie junto a un jarrón lleno de flores, y hombres de sombrero y bastón. Gente de la que ellos habían reído siendo muy jóvenes y que ahora miraban con ternura, hermanando esa familia desconocida y desvanecida con su realidad, que había quedado plasmada en otras fotografías que también iban a ser objeto de risa de otros jóvenes. Cuando decidieron pintar la casa, a ella le costó convencerlo de que necesitaba ayuda. Pero después los dos estuvieron muy felices de haber conocido al muchacho. Estaba tan solo y era muy amable y muy callado. Los dos coincidieron en que ese chico necesitaba el trabajo, pero más que trabajo, necesitaba afecto. Por eso después que terminara de pintar le iban a conseguir o iban a inventar alguna otra cosa para que pudiera hacer. Pero no terminó de pintar la casa. A ella la mató en la cocina. Le bastó un solo golpe. Probablemente
ya estuviera muerta antes de que le partiera la cabeza, porque ella le vio levantar el brazo, pero ni siquiera gritó. A él lo mató en el dormitorio. Le costó más, porque era más fuerte de lo que parecía. Después fue corriendo al baúl. Le sorprendió que no tuviera llave. Empezó a revolver y las fotos salían volando por el aire. Buscaba un doble fondo, hasta que se convenció que ahí no había dinero. Entonces se sintió estafado. Y solo por eso, después de revisar salvajemente el resto de la casa y encontrar solo relojes inservibles y unos pocos pesos, amontonó todas las fotografías y tiró el fósforo. Buenísimo, buenísimo, bueno. Muy bueno, Bonnie. Se Muy llama El bueno, baúl y es de Aida Bornik. muy Muy bueno. bueno, muy Acá ponen bueno. muy buen cuento, muy buena narración, muy bueno. Ah, Sí, sí, la verdad que buenísimo. Gracias, Moni. Gracias, Moni. por favor, a Bueno, ustedes. ahora llegamos a la última parte de nuestra reunión de Today con nuestro invitado estrella, el mago de la impro, nuestro querido Miguel Fo. Así que vamos a escucharlo con todo el placer. Estás muteado, Miguel. Desmuteate. Escuchéate, por favor. Desmuteate. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Qué cuentos más terroríficos. Tengo como escarpias tengo. Ay, ay. Yo le voy a contar un cuento que tiene ya casi, me pasó a mí cuando era chiquito, más o menos 40 años atrás, un poquito más. Y todo comenzó cuando yo era muy pequeño para jugar al fútbol, porque todavía no se conocía a Messi, entonces los chiquititos no podíamos jugar. Ya cuando se conoció a Messi, como que el cuerpecito pequeño tuvo valor en la cancha de fútbol. Pero hasta Messi tenía que ser grandote, porque no solo lo tenía que parar el balón, sino también al compañero. Y yo por eso me acuerdo que estaba jugando solo en mi calle al balón, porque como nadie me elegía, me iba a jugar yo solo. Además, como tenía estas grandes orejas, ni de arquero, ni de banderín de córner me elegían. Y eso que me llamaban niño entre paréntesis, imagínense el tamaño de mis orejas. Entonces yo estaba ahí jugando al balón en mi calle, que lo pateaba, iba a buscarlo, lo pateaba, iba a buscarlo. Cuando de repente, doblando la esquina, entró un coche, un auto a mi calle. Que ahora es fácil ver autos, pero por eso entonces en mi pueblo no era tan fácil ver un coche. Ver un coche era como algo espacial o especial. Y entonces yo cuando entró el coche me quedé ojiplático, cariacontecido, genuflexionado, como diciendo, ¿qué es esto que acaba de entrar por mi calle? Y justo paró como dos casas más arriba, la puerta se abrió y salió ella, que era un ser pequeñito, diminuto, más o menos de mi altura, y vestía una camisita blanca, una falda negra así tableada, y unos zapatitos de charol negros con unos calcetinitos blancos, casi hasta las rodillas. Y como tenía dos trencitas hechas, a mí me salió cantarle la canción esa de Como tenía trenzas, la llamábamos trencitas. Y así nos quedamos los dos mirándonos a los ojos y nos íbamos acercando así de a poquito. Y ya estábamos tan cerca, tan cerca, tan cerca que yo podía sentir su abrazo. Pero de repente su madre bajó la ventanilla del auto, sacó medio cuerpo por ella y gritó ¡Lucía! Así es como conocí yo su nombre, a los gritos. ¡Lucía! Y ese nombre me entró pero hasta el tuétano, porque yo me acuerdo que ella como tuvo que ir a buscar a su mamá debido a ese grito, yo tomé el balón, entré a mi casa y mi madre no me dijo Miguel, o si me lo dijo yo no escuché Miguel, yo escuché Lucía. Es más, me acuerdo que por la noche que íbamos a comer la milanesa, cuando le clavé el tenedor a la milanesa dijo, ¡Lucía! Yo me recuerdo que también al abrazarme a la almohada, debajo de ella salió un sonido que decía, ¡Lucía! Y el gallo a la mañana tampoco hizo cocoricó, sino que gritó, ¡Lucía! Y dije, pues me he enamorado de esta Lucía.
Y así iba yo esa mañana enamorado con mi pensamiento lleno de Lucía. Dame una L, dame una U, dame una C, dame una I, dame una A. ¡Lucía! Cuando al salir por la calle escuché que la puerta, 2 casas más arriba, se abría y que salía Lucía. Yo me puse rojo, el corazón casi se me sale por la boca, así en un sístole y en un diástole, queriendo ir a buscarla, pero yo lo agarré, lo volví a introducir en mi pecho y comencé a correr calle abajo, cruzando los dedos, pidiendo que viniera a mi colegio, que viniera a mi colegio, que viniera a mi colegio. Pero en mi pueblo solo había un colegio, así es que tampoco iba a ir a ningún otro, iba al mío. Y yo me acuerdo que mientras corría, los libros me golpeaban en la espalda porque no teníamos ni siquiera mochila. Unos llevaban cuerda, otros guita, otros cinturón, y ahí atábamos todo lo que teníamos. Y mientras corría, los 3 o 4 libros que teníamos me golpeaban en la espalda. Pero por suerte su madre la frenó, volvió a gritar: ¡Lucía, el bocadillo! Y entonces ella tuvo que regresar a su casa porque se había olvidado el bocadillo. Y yo llegué al colegio antes que ella. Me escondí entre el ulular y el pulular de mis compañeros y de vez en cuando alzaba mi cabeza como un suricata diciendo: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Al punto de que tanto buscarla noté como alguien me tocaba la espalda y al girarme era ella. ¡Lucía! Yo me quedé sin palabras, casi que no podía hablar. Y entonces dije: Miguel, cállate la boca y que piense que eres tonto antes de abrirla y confirmarlo. Por suerte ella también venía a mi grado y mi colegio no es que tenía un edificio donde había algunas oficinas, pero las aulas estaban repartidas como en pequeñas casitas que había alrededor del patio. Entonces cuando sonaba la sirena tú tenías que ir a buscar tu aula dependiendo de la materia que tuvieras. Y yo me acuerdo que ese día nos tocaba literatura y la profe llegaba contando, tocándonos la cabeza: 1, 2, 3, para ver si estábamos todos. Y justo detrás de mí estaba Lucía. Yo sentía casi el latir de su corazón en mi espalda, pum, 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 pum. Y yo, ja, 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 ja. Total, que la profe abrió la puerta, entramos todos al aula. Y yo me acuerdo que me metí en ese pupitre jamonero, que era una silla con una tabla pegada así, que como nosotros estábamos flaquitos, no comíamos mucho, entonces entrabas bien. En el patio ya, en el recreo, cuando te comía el bocata ya costaba un poco más entrar, pero al principio de la mañana uno entraba fácil porque había mañanas que incluso ibas sin desayunar, o porque bien te levantabas muy tarde, o porque esos días no había ni siquiera para desayunar. Entonces me acuerdo que estaba sentada a mi lado, se sentó a mi lado y yo no sabía cómo mirar así, no sabía cómo hablar con ella. Y entonces recuerdo que saqué una hoja, agarré un lápiz y escribí: Hola, Lucía, yo me llamo Miguel, ¿tú cómo te llamas? Y al pasarle la hoja, Lucía la miró, se rió y fue un poco para romper el hielo entre nosotros. Y bueno, es que sus padres habían venido, su madre era antropóloga y su padre era forense. En mi pueblo no había, como diría Gila, teníamos un forense, pero porque tenía un for, ni siquiera era forense. Pero habían descubierto entre Giribaile, que es un castillo moro, más o menos del 1300, que está al este de Guadalén, y al sur de Guadalén estaba Santagón, que es uno de los primeros asentamientos romanos que encontraron, que puede ser del siglo II al siglo III. Entre esas distancias habían encontrado muchas fosas comunes de la Guerra Civil Española y estaban como desenterrando algunos huesos y sus padres habían venido a catalogarlos, si eran de hombres, si eran de mujeres, si eran de adultos, si eran de niños. Y entonces recuerdo que la primera vez que me invitó Lucía a su casa era una exposición de huesos. Había huesos, huesos, tú eres puro hueso. Y había huesos pero de todos los tamaños, formas y maneras. Me acuerdo el llamador de ángeles que había casi con los escafoides chiquititos, así 1 millón de escafoides, 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 escafoides. ¿Ustedes saben lo que es un escafoide? Yo tampoco, pero hace más hermoso el cuento. Y recuerdo que yo no podía ni moverme porque era terriblemente, bueno, daba un pánico, a mí me daba mucho miedo ir a su casa, pero el amor como lo puede todo, a mí cada vez que me llamaba iba. Y recuerdo sobre todo la mañana que cambió o el día que cambió, porque las historias siempre pasan las cosas un día o una mañana. Estábamos en el patio del colegio, yo estaba jugando al elástico con Lucía,
O sea, había una parte del elástico de la goma estaba atada al árbol y del otro extremo estaba yo con las piernas abiertas y Lucía cantaba de un lado a otro mientras saltaba el elástico cantando una canción que no recuerdo muy bien si era Dola, tela, catola, quilete, estaba la reina en su gabinete, vino Gil, apagó el candil. Bueno, en eso estaba ya saltando que tropezó, cayó y justo en la rodilla, en lugar de sollarse o rasparse, se le quedó clavado un diente. Y Lucía, que también sabía de huesos y de cosas de esas extrañas, decía que ese diente tenía ya muchos años, que no era un diente de niño reciente. Y es más, podía decir que era un diente de leche. Y yo, ¿qué? Lo miró bien y dijo, no, 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 no es un diente de leche, es justo el diente que viene después del diente de leche. Digo, vamos, que es un diente normal. Y ella dijo, sí, sí, se lo voy a llevar a mis papás para que me digan a ver si me pueden decir algo más. Y yo le dije, pero deja las cosas, es como cuando uno va a la playa. De las playas no te puedes traer nada, así es que no te traigas nada del cole. Y ella, sí, 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 lo voy a llevar. Total, que ese día sus padres estaban tardando un poquito más porque se ve que el pincel no daba para desenterrar esos huesos tan rápido. Y yo estaba jugando con mi hermano al poli malo y al poli bueno. Yo hacía siempre de poli bueno y mi hermano de poli malo. Total, que sonó el teléfono con un ring, que a mí no me sonó a ring, sino que sonó Lucía. Y yo le dije a mi hermano, es para mí, es para mí. Y mi hermano, no, yo lo voy a agarrar, que seguro que es Lucía. Y yo, niño de panza usada, porque yo insultaba a mi hermano así. Como yo nací primero, estrené la panza de mi madre, como mi hermano nació después, pues era ya niño de panza usada. Y yo le decía, no, niño de panza usada, es para mí. Total que es verdad que era Lucía. Y me dijo, Miguel, 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 ven a mi casa, ven a mi casa. Yo llegué en un segundo, llegué, llamé a la puerta, ella me abrió y me dijo, Miguel, qué velocidad la tuya. Y yo quise decirle, es el amor, es el amor, es el amor. Pero ella me dijo, yo le dije, sí, soy muy rápido. Y entonces nos sentamos ahí pensando qué sé yo, que íbamos a comer galletas con leche, que íbamos a cruzar los brazos y ella me iba a dar la suya, yo la mía, o que íbamos a dibujarnos espirales infinitas en la palma de la mano, con su dedo corazón cada uno. Pero no, ella me dijo que había tenido un pálpito, una sensación extraña en su corazón, que desde que ese diente entró en su casa algo iba a pasar. Y yo le dije, ¿para qué me llama entonces? Yo me voy. Si algo terrorífico va a pasar, yo me voy. Y ella, no, no, quédate, quédate, quédate. Se tiró al suelo agarrándome los pies y yo arrastraba así, intentando hacer fuerza para escapar y salir por la puerta corriendo hasta llegar a los brazos de mi mamá. Pero ella me convenció mirándome a los ojos, hizo pestañita, pestañita. Y el caso es que a las 6 en punto o'clock de la tarde se escuchó la puerta golpear muy fuerte. Y ella me dijo, ¿quién será? Y yo le dije, ¿qué sé yo? Es tu casa, a mí que me pregunta. Entonces ella observó por la mirilla y me dijo, es una nena muy rara. Y yo le dije, ¿cómo que muy rara? Y me dijo, sí, sí, ven, mira. Y yo cuando se ve por la mirilla, la nena era muy rara porque hacía un movimiento como de cabeza así, mientras se le podía escuchar un... "Ay". Y entonces yo le dije, Lucía, vamos a abrirle, que es una nena pequeña, igual necesita ayuda. Y Lucía, no abramos, no abramos. Yo abrí la puerta, porque las cosas mejor que sucedan, si no, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces yo abrí la puerta así de una ¡fua! Y la nena se quedó en el umbral. Se ve que este tipo de personas o cosas, o llámale tú como quieras, it, no Susi Tiquere de la rama inglesa. Si estas cosas no las puedes, no pasan dentro de la casa si no las invitas. Y entonces ella nos pidió así, nos pidió con una voz fantasmagórica así, quiero los apuntes de literatura. Casi que movía la cabeza así como la niña del exorcista. Bueno, a ella le salía mejor porque giraba así toda la cabeza. Y entonces Lucía, aterrada, fue a buscar los apuntes de literatura, se le entregó a la nena y cerró la puerta. Y me miró como diciendo, ¿para qué abriste la puerta? Y yo la miré a ella como diciéndole, ¿para qué me dejaste abrir la puerta? El caso es que por la mañana, cuando íbamos entrando a la oficina esta, porque teníamos que ir a por los horarios, qué sé yo, al gran edificio que tenía todas las oficinas, vimos las orlas, que no eran las sordas, sino las orlas de los alumnos que habían ingresado, y entonces estaba la foto de la nena. Pero la fecha que había, que rezaba en la foto de la nena, tenía fecha de ingreso, pero no de egreso. Y la fecha que tenía la foto de la nena era para que la nena, o sea, la nena tenía más años que Argentina.
según la fecha de... Entonces nosotros fuimos corriendo al despacho del director, llamamos a la puerta, director, director. El director vino, nosotros lo tomamos de la mano, lo llevamos donde estaba la foto de la nena y le dijimos, esa nena estuvo ayer en casa de Lucía. Y el director se puso blanco así y nos dijo, eso no puede ser. Y nosotros le dijimos, eso puede ser. Y él no, y nosotros sí, sí, no, no, sí. Y entonces el profesor nos contó que esa no puede ser porque esa nena fue a atravesar el patio del colegio, entró la furgoneta esta, el tractor camión que traían los nenes de las demás fincas o pueblitos que había alrededor, le fallaron los frenos y la dejó cual felpudo. O sea, ascendió quedó planchadita, así. Firestone se le podía leer en la espalda a la nena. Entonces, claro, el director nos dijo, no puede ser, no puede ser. Y nosotros, sí, sí, sí. Total, que Lucía me dijo, Miguel, esta tarde vas a venir a mi casa. Y yo le dije, ni se te ocurra ni lo pienses. Por favor. Total, me convenció. Entonces me acuerdo que estábamos ahí en la casa esperando el reloj, tic tac, la gota del grifo, tuk, 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 nuestros corazones, pum, pum, todo silencio, así como la canción de Beethoven. Y entonces, claro, a las 6 en punto, o'clock, se escuchó en la puerta los golpes. Y Lucía dijo, no abras, no abras. Y yo también dije, no abras, no abras. Los dos a la vez. Dije, bueno, Lucía, tú si quieres abres. Yo voy a encerrarme al cuarto de baño porque era la única habitación que tenía cerrojo en esa casa. Pero Lucía hizo acopio de todo su valor y iba a abrir la puerta. Y justo antes de abrir la puerta yo le dije, Lucía, cuando le des los apuntes de literatura, pregúntale si está viva o está muerta. Y cuando le des y ella me miró así como diciendo, ¿qué? Y yo le dije, por la duda. Y le dije, ma, cuando le dé los apuntes de literatura, devuélvele su diente también porque quizá está buscando el diente. ¿No ves que le falta un diente a la nena? Y entonces, claro, cuando Lucía abrió la puerta, la nena, los apuntes. Y Lucía, sí, sí, los apuntes de literatura. Entonces Lucía le entregó los apuntes de literatura y justo cuando le iba a entregar el diente le dijo, ¿tú estás muerta? Y la nena dijo un sí, pero tremendo. ¡Sí! Pero así tremendo que Lucía saltó a mis brazos. Yo me quedé. Yo cerré la puerta, Lucía se agarró a mí, yo me agarré a ella. Fue el momento más hermoso de mi vida en esos entonces y en muchos años más. Al punto que yo no sé el tiempo que nos quedamos abrazados. Y Lucía me decía, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo le dije, no le diste el diente. Total, que yo dije, Lucía, lo tengo. Mañana por la mañana vamos a ir corriendo y vamos a llegar los primeros al colegio, los primeros de los primeros de los primeros. Y ese día llegamos los primeros de los primeros al colegio, nos paramos ahí en mitad del patio y del otro lado del patio estaba la nena, con los apuntes de literatura de Lucía, intentando cruzar el patio así, pero no se atrevía, miraba de un lado para otro. Y yo le dije, corre Lucía, corre. Entonces corrimos Lucía hacia el lado de la nena, Lucía la tomó de la mano derecha, yo la tomé de la mano izquierda y le dije, ¿quieres que te ayudemos a cruzar el patio del colegio? Y la nena dijo, por favor. Así que le ayudamos a cruzar el patio del colegio y cuando llegó del otro lado, la nena nos miró con sus grandes ojos fijos y nos dijo muchas gracias. Y la nena, mientras se acercaba al portón grande de madera del edificio de la oficina, comenzó a disiparse, difuminarse, volatilizar, eraser, se diría, ¿no, Susi? Entonces los papeles se le cayeron así, todos desparramados, y yo recuerdo que los agarré uno a uno, se los entregué a Lucía y Lucía me dio un besito. Pero también lo que pasó ese día, a partir de ese día y mucho más, es que cuando estábamos en la clase de literatura, Lucía y yo, que estábamos al final de la pared, muchas veces se escuchaba, "Tss, tss, hey, ¿me puedes pasar el borrador?" Y yo recuerdo que agarraba la goma de borrar, la acercaba a la pared y la goma de borrar desaparecía. Y que al momento se podía escuchar, "Tss, tss, hey, muchas gracias, toma el borrador." Y yo acercaba la mano a la pared y el borrador aparecía. Es más, yo me acuerdo que un día tuvimos un examen de literatura y yo me apoyé así en la pared y dije, ¿me puedes decir la pregunta 18? Y de la pared salió una voz que dijo, Gustavo Adolfo Becker. Y es por eso que desde aquel día Lucía y yo no ganamos un fantasma en nuestras vidas, que ganamos una amiga, pero una verdadera amiga. ¡Ay, qué bueno! Muy bueno, muy bueno. Excelente. Está buenísimo. Bueno, esto es una versión infantil, una versión Bueno, libre infantil de Verónica, una leyenda urbana de las tierras españolas. No sé si José Miguel la sí, conocerá, pero es la una tengo. versión muy light para los más pequeños. El rey Hermoso, del... Miguel.
Muchísimas Qué gracias por estar con maravilla, nosotros. Bueno. qué Eh, maravilla. ¿Querés compartir los días y la hora de tus talleres, Miguel? Ay, muchas gracias. Sí, porque tengo que salir corriendo a las 8. Sí, 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 Porque sí. ya para este año ya no hay tiempo, porque ya cerramos el día 9 de diciembre, tenemos la muestra, que es por Zoom, luego la vamos a avisar, pero que vamos a tener impro en verano. En enero, Ah, en febrero va a haber improvisación de verano, así es que estén atentos a mi muro de Facebook o si quieren se pueden comunicar conmigo, voy a poner aquí en el chat el mail por donde me pueden escribir que me deja Susi, me deja Marta Pero ponerlo. por obvio, ¿cómo supuesto. que Sí, no? muchas gracias. Yo lo pongo así, que es miguelfo@gmail.com. Vieron que inglés tenemos, Susi. Una Entonces maravilla, una me pueden maravilla. escribir ahí y yo les digo los horarios que vamos a tener en verano, que arrancamos con esta impro de verano. Tienen que venir en malla a las clases. Sí. Y con Ok. protector solar y el off por la duda. Tú, Michael, si vienes no, porque sé que allí es invierno. Entonces te puedes ahorrar el protector solar. Pero en Maya tienes que venir. Bueno, Miguel, te muchísimas queremos gracias. agradecer un montón que Sí, nos hayas regalado este momento. Invito sí. a abrir los micrófonos si quieren comentar algo, si Porque se nos tiene alguien que ir. se tiene que ir, Miguel. Sí, me voy a ir calzando Dale, dale, anda Ah, calzándote. porque estoy en pata. Buenísimo, buenísimo. bueno, Ay, muchísimas gracias a ustedes por existir. Gracias, Marta. Gracias, Susi, por este espacio tan no, amoroso por favor. Cuando y quieras, por brindarlo. Muchísimas gracias. cuando Nosotros quieras, le Miguel. queremos contar que nosotras cerramos el 14 de diciembre con cuentos de Navidad, sobre Navidad, lo que quieran. Va a ser el último patio virtual del 2025. El 12 de diciembre estamos presencial el grupo Las Fogoneras, Alquimia, en La Palermo. alquimia. Acá está Verónica, también que es de Fogoneras. Eh, Estamos preparando ahí biorelatos para presentar. Y el 20 de diciembre tenemos el patio presencial, donde Susi y yo vamos a presentar ahí algo que estamos preparando, sobre unos cuentos muy, muy lindos. Así que si alguien quiere comentar algo, decir algo, promocionar algo de lo que van a hacer, o quieren comentar, decir algo, abran sus micrófonos y... Te liberamos, Miguel. Muchas gracias. Yo lo sigo Gracias. escuchando mientras me voy. Me Ah, apago el micro y bueno, la cámara, pero sigo con... Dale, bueno, dale. dale, dale. Muy bueno. Besos y corazón. Gracias, Miguel, gracias. ¿Alguien quiere promocionar algún lugar donde va a estar? ¿Alguna contada? ¿Algún espectáculo? Marce, ¿querés decir algo? No, agradecerles, Ah, estuvo buenísimo, me encantó. Yo participé en el patio, pero presencial y no había estado nunca por Zoom porque siempre se me complicaba, así que hoy dije, hoy voy a estar. Me encantó escucharlos a todos y bueno, fue un grande sí. Un gran. siempre, así que grande, Marce, vos gracias a vas a estar con ustedes. Raúl, ¿no? Vos vas a estar con Sí, Raúl. nosotros tenemos la muestra final el viernes 12 de diciembre a las 4:30 de la tarde en un lugar muy lindo que ahora no recuerdo el nombre, pero es en Almagro. Cuando tengamos el flyer se los paso. Bueno, Dale. ¿Sí? buenísimo. Y después ¿Alguien más? vamos a Yo ver a voy las a fogoneras presentarme después. Mónica, eh, ¿querías decir algo? Sí. Simoni. con Lili Meyer, nos vamos a presentar, pero acá en Las Toninas, así que no creo que ninguna Pero, esté claro, presente. bueno, pero el 19, la muestra del taller de Lili Meyer, Ah, eso vamos a sí. estar con Moni haciendo, ya les vamos a compartir el flyer también. ¿Eh? Así que bueno. Así que el que anda Vos, por la costa, espera a ver. ¿Eh? Marina, ¿vos, Marina, andás presentando algo? Marina. Marina, 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 Marina. ahí está. Estoy complicada porque la computadora se rompió y estoy en una tablet apenas Pero se escuchando. te No sé qué me escucha. preguntaba. No, te preguntaba si estabas presentando algo, haciendo algo, si nos querías contar. Sí, bueno, estos días hubo contadas varias.
pero el 13 tenemos un taller de voz florecida acá en Formosa y hay 10 participantes que van a contar Qué en el centro buena. cultural donde trabajamos ¿El y sí va a ser Tamandinga? en la Mandinga, en la Mandinga. Un Así hermoso lugar. que sí, hermoso y bueno, son 10 y van a contar cuentos cortos, así Qué que lindo. estamos preparándonos para eso. Bueno, felicitaciones para todas. Va a ser la última actividad del año. Bueno, el martes viajo a otra ciudad de Formosa que se llama Clorinda a contar a un grupo de mujeres por el Día de la No Violencia. Qué Muy linda. bien, qué lindo. Sí. Sí, Gracias no, por compartir, Marina. gracias, Marina. Susana y Ana. Fabián levantaron la mano. A ver. Susi. Bueno, nada, a chicas agradecerles enormemente este espacio, la pasé hermoso, bueno, fue un capo y comenté, bueno, yo también voy a estar con Raúl en la presentación de Almagro el día 12. Ah, qué Venía de lindo. Marce. Claro, Qué lindo. Bueno, vamos a ir a verlo. despedida. Y después de ahí nos vamos a ver a las fogoneras. Después se suman a ver al favor. Ay, qué lindo, qué lindo, qué Ya están en lindo. venta las Chicas, gracias, entradas. gracias como siempre. Ya están en venta las entradas por alternativa, si quieren. Bueno, dale, ok. Fabián. Fabi. Contarles que el sábado que viene, el sábado 29 y domingo 30, son 2 días, están los picaditos de cuentos, que es un poco el cierre de año que hacemos los que tomamos clase con Marcela Ganapol. Marcela Ganapol es una gran narradora y docente. Sí, sí. Y bueno, trabajamos cuentos durante todo el año y elegimos un cuento para narrar como cierre de año. Se llama Picaditos porque, bueno, son cuentos cortos, digamos, para compartir. La pausa teatral Luis Viale 625 en Capital, en Caballito. Ajá. Ahí lo pasé en el grupo, Marta y Susi, en Dale. el Patio del Oeste. Ya Está tengo mi bien. entrada yo, ya tengo mi entrada para el sábado. Bien, Marce. Bien. Sí. Bueno. Genial. Bueno, un gusto. Bueno, Bueno, gracias por compartir. sí, les agradecemos un montón, un día feriado. La verdad que cuando nos dimos cuenta que era feriado dijimos, no, lo vamos a sostener igual porque no todos nos vamos de paseo. No todos nos fuimos a la costa. No todos nos vamos de paseo. Moni, Así que, Moni, haceme un lugar, Moni. Venite. En Les algún agradezco. momento vamos. les agradecemos un Hermoso espacio montón. hermoso el espacio que han logrado. Hermoso el espacio que han logrado. Da la posibilidad que más allá, bueno, yo estoy en mi casa, pero los que no están por vacaciones, de cualquier lado uno se puede conectar. Y los que estamos lejos, a veces para poder ir a ver un espectáculo, tenemos esta posibilidad. Patri, a ver si Muchas gracias. narrás para los de Navidad, ¿eh? Escribinos para anotar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias. Nos vemos en diciembre. Gracias. Chao, gracias. Gracias a todos. Gracias. Bye. Saludos. Muchas gracias. Gracias, chicos.